Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a esta nueva entrega de este curso de diseño de estructuras de acero. Ha sido un largo tiempo desde la última vez que grabé una clase para este curso. Muchas cosas han cambiado, muchas cosas se han actualizado. Primero que nada, me disculpo por el largo tiempo, ha sido casi 4 años, creo, desde la última vez que grabé una clase para este curso, o cerca de 4 años. Así como les digo, muchas cosas han cambiado. Así que voy a tratar de mantenerme actualizado con la normativa, con el código que estamos utilizando, con las tablas, con todo lo más actual. He estado muy ocupado, he tenido muchos proyectos, algunos de ustedes me han estado siguiendo con otros cursos y la verdad que incluso en esos cursos no he tenido tanta consistencia. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a continuar. En la última clase lo que estábamos haciendo es que estábamos viendo estos factores de corte diferido o ahora le llaman retraso de corte o rezago en cortante, ¿no? Entonces estuvimos explicando cómo funciona, estuvimos explicando el hecho de que cuando una conexión conectada, valga la redundancia, a veces ve estas zonas de discontinuidad, por ejemplo, cuando está conectada a través de perno. Entonces, estas zonas de discontinuidad son zonas de acumulación de esfuerzo o donde vemos picos de esfuerzo. Entonces, la idea de que tenemos mayores concentraciones de esfuerzo en esta zona es lo que nos lleva a pensar en estos factores de corte diferido, ¿no? Que la sección no es tan efectiva como quisiéramos porque la distribución de esfuerzo no es tan ideal. Es un poco complejo de manejar, un poco complejo de explicar en sí mismo, pero toma un poco de teoría de elasticidad o mecánica de materiales avanzados, métodos de elementos finitos, pero no vamos a hacer eso para cada una de las conexiones que tenemos. Entonces, a eso se nos simplifica la vida y nos provee la tabla de 3.1 donde podemos encontrar factores de corte diferido para no estar haciendo análisis muy complejos para cada conexión que tenemos, lo cual es inviable. Entonces explicamos esto a detalle, explicamos todos los factores que intervienen, explicamos cómo tomar en cuenta las secciones, ¿no? Porque tiene que ver también, es una función de la sección transversal y su centroide. Estuvimos viendo luego los límites de Peltier. Y al final tuvimos un resumen de las ecuaciones que tomamos en cuenta para el análisis de miembros en tensión. Ahora tomando en cuenta esos factores de corte diferido, que no es nada más que este factor U que está acá. Ok, entonces en la clase de hoy lo que vamos a hacer es que finalmente vamos a entrar en el diseño de miembros en tensión. Ya hemos hablado extensamente de cómo analizar miembros en tensión, pero ahora tenemos que diseñarlo, porque la meta final no es analizar, es diseñar. Entonces, el diseño va a suceder bajo dos criterios esenciales. El primero es que el elemento sea seguro y el segundo es que el elemento sea económico. La economía es muy importante, no solo la seguridad, porque podemos hacer algo muy, muy seguro pero muy poco económico, que no se va a construir, no tiene ningún sentido. Entonces, para el diseño tenemos que examinar a los estados límite uno a uno y encontrar una manera de conseguir un área en función de ese estado límite. Entonces, el primer estado límite que vamos a considerar es la cedencia del área gruesa. Entonces, tenemos esta expresión que phi PN es mayor o igual que PU, donde phi PN es mi capacidad nominal multiplicada por mi factor de reducción de capacidad, y eso tiene que ser mayor o igual que mi carga aplicada factorada. Conocemos la expresión para phi PN, para la cedencia del área gruesa es 0.9 de FY por el área gruesa, y eso tiene que ser mayor o igual que PU. Ok. Entonces, de acá es muy sencillo despejar cuál es el área gruesa. Tiene que ser mayor o igual que PU entre 0.9 FY. Y esta es mi primera aproximación del área que yo necesito. Pero no solo eso, también tengo que chequear a la esbeltez. Sabemos que la esbeltez permitida es una relación L entre el radio de giro. Tiene que ser menor o igual que 300. De acá podemos despejar cuál es el radio de giro mínimo que necesitamos, que sería L entre 300. Esa es otra consideración que debo tomar en cuenta. Ok, pero ahora cuando hablamos de fractura del área neta es un poco más complicado el problema, porque tenemos muchos más factores a considerar. Entonces, aplica la misma lógica. Sabemos que mi capacidad nominal reducida tiene que ser mayor o igual que mis cargas aplicadas factoradas. Esta es mi filosofía LRFD que estoy utilizando. Entonces, en el caso de fractura del área neta, sabemos que phi es 0.75 y que PN depende de FU, que es la resistencia última, por el área efectiva, o mi esfuerzo en tensión por el área efectiva. Ok, eso tiene que ser mayor o igual que PU. Ahora, entran en juego muchas más cosas. Por ejemplo, esta área efectiva va a ser igual al área neta multiplicado por U, donde U es mi factor de corte diferido o rezago de corte o retraso de corte, como le quieran llamar. Y el área neta que tenemos acá, quise decir área neta, tal vez dije área efectiva, va a ser igual a el área gruesa menos la sumatoria de los diámetros de los agujeros que tenga, en el caso que tenga perno, multiplicado por el espesor de la placa, más mis factores de escalonado. Ahora, como pueden ver, esto es muy, muy complicado y requiere prueba y error, porque para tener los factores de escalonado, primero necesito tener
un arreglo de perno, el cual no tengo el inicio porque estoy diseñando. Y acá tampoco tengo el diámetro del agujero porque tampoco he diseñado. Entonces tampoco sé y tampoco tengo el espesor. Entonces nada de esto lo tengo. Tendría que hacer un ensayo y error, prueba y error. O sea, proponer, analizar, ver si cumple, si no cumple, volver. O sea, estar iterando. Ahora ver si es eficiente o no es eficiente. O sea, eso se vuelve muy, muy complicado. Entonces tiene que haber una forma más sencilla de hacerlo. Entonces, sí existe una forma más sencilla de hacerlo, esta es una suposición y es una muy buena suposición, pero sigue siendo una suposición que luego tenemos que chequear. Y es que podemos considerar que el área efectiva es igual a 0.75 del área gruesa. Si tomamos esto en consideración, podemos simplificar todo esto que está acá, ¿no? Podemos simplificar toda esa expresión. Entonces podemos decir que una vez más, mi capacidad nominal en fractura al área neta va a ser 0.75 de FU por el área efectiva y ahora el área efectiva va a ser 0.75 del área gruesa o el 75% del área gruesa. Y acá podemos despejar que el área gruesa requerida va a ser igual a PU entre 0.75 al cuadrado, porque este multiplica con este, ¿no? Multiplicado por FU. Ok, entonces tendría mi segunda aproximación de un área gruesa que yo necesito utilizar. Ahora, si tomamos todo lo que acabamos de desarrollar, podemos tener una sola expresión para el área gruesa mínima que requiero. Y va a ser siempre PU, porque eso es común a ambas expresiones para el área gruesa mínima requerida, dividido entre el mínimo de 0.90 de FY, que este viene de mi estado límite de excedencia del área gruesa, y 0.75 al cuadrado de FU, que viene de mi estado límite de fractura del área neta. Y a la misma vez tengo que chequear el radio de giro mínimo como el entre 300. Y una vez más, cuando hago esto, tengo siempre que verificar, porque sobre todo en esta parte de acá está basado en una suposición que estoy haciendo del área efectiva. Así que, importante, tengo que analizar, verificar al final que mi suposición fue válida. Ok, otra parte muy importante, como le estaba explicando, la economía es sumamente importante, es la eficiencia. La eficiencia no es nada más que mi relación demanda-capacidad, o sea, es mi carga aplicada dividido por mi capacidad. Entonces, una eficiencia que esté muy bien está arriba del 90%. Esto significa que probablemente tenemos la sección más ligera, más económica que podemos conseguir. Lo que vamos a hacer ahora para poner todo esto en práctica, que vamos a realizar el ejemplo 5. El ejemplo 5 dice lo siguiente. Tenemos un miembro que tiene 30 pies de longitud. La siguiente carga de servicio tiene una carga muerta de 130 kips y una carga viva de 110 kips. Entonces lo que tenemos que hacer acá es que vamos a seleccionar una sección W12 para este miembro. Vamos a asumir un acero A992 y vamos a utilizar pernos de 7 octavos. Se está asumiendo también. Ok, este es mi arreglo, mi suposición de arreglo que voy a tener. Voy a tener dos líneas de perno y vamos a tener tres filas de perno. Esos pernos van a estar espaciados a 4 pulgadas entre sí. Y vamos a tener conectados tanto el patín superior como el patín inferior. Ok, entonces acá tenemos nuestras cargas factoradas, ¿no? Nuestra carga muerta son 130 kips y nuestra carga viva son 110 kips. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es que tenemos que combinar estas cargas, tenemos que hacer una combinación de carga de LRFD. Recuerden que en este caso va a gobernar la combinación número en base al AC7, entonces la combinación número sería la siguiente, PU2, la que estamos considerando, sería 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Ok, entonces 1.2 de 130 kips más 1.6 de 110 kips. Eso nos va a dar igual a 332 kips. Ahora recuerden que la combinación de carga 1 es 1.4 de la carga muerta y en este caso no gobernaría. Ustedes podrían probarlo por su cuenta, 1.4 de la carga muerta nada más, les va a dar 182 kips, pueden comprobarlo, pero como les digo una vez más, eso no gobernaría en este caso. Ok, ahora también recuerden que hemos asumido que tenemos un acero A992. El FY para el A992 es 50 KSI y su FU son 65 KSI. Ok, ahora tenemos que evaluar la expresión del área gruesa mínima que acabamos de desarrollar. Recuerden que va a ser igual a PU dividido por el mínimo entre 0.9 multiplicado por FY y 0.75 al cuadrado multiplicado por FU.
Si sustituimos, ahora tenemos 332 kips, ¿no? Que es lo que acabamos de calcular acá, dividido entre el mínimo de 0.9. Recuerden que mi FI son 50 KSI y 0.75 al cuadrado multiplicado por 65 KSI. Ok, entonces esta primera parte me va a dar igual a 45 KSI y la segunda parte me va a dar igual a 26.56 KSI. Significa que el mínimo está dado por esta parte, o sea, está controlado por la fractura del área neta. Entonces, si hago la relación, voy a obtener 9.08 pulgadas cuadradas. Ok, ¿qué más necesito chequear ahora? Necesito chequear también que tenga un radio de giro mínimo. Este es mi primer chequeo y este es mi segundo chequeo, porque con esto voy a revisar, o quiero decir seleccionar un elemento. Va a ser igual a L entre 300. Ahora, L recuerden que son 30 pies porque es la longitud del elemento dado en el enunciado del ejercicio. Voy a convertirlo a pulgadas porque el radio de giro lo quiero buscar en pulgadas porque en el manual está en pulgadas. Entonces voy a decir que tengo 12 pulgadas por cada pie para convertir a pulgada entre 300. Ok, si hacemos esta relación vamos a obtener 1.2 pulgadas. Ese es el radio de giro mínimo que necesito. Ahora, recuerden que la propuesta es una sección W12 y eso es lo que vamos a ir a buscar al manual ahora, una W12 que cumpla. Recuerden que necesito un área de 90.8 pulgadas y un radio de giro de 1.2. En este caso yo propongo una W12 por 35 que tiene un área de 10.3 pulgadas cuadradas y un radio de giro mínimo de 1.54 pulgadas, por lo cual en ambos estoy bien, estoy muy cerca de lo que requiero. Entonces voy a proponer la 12 por 35. Entonces voy a tomar las propiedades que me interesan de la 12 por 35, que para este chequeo son el área gruesa, su peralte 12.5 pulgadas, su ancho de patín de 6.56 pulgadas y su espesor de patín de 0.52 pulgadas. Ok, entonces vamos a decir ahora, sección preliminar. Recuerden que el área gruesa mínima que ando buscando para esta sección es de 9.08 pulgadas cuadradas y que el radio de giro mínimo es 1.2 pulgadas, como les decía. Entonces vamos a probar con una W12 por 35. Va a ser nuestro primer intento. Entonces, ¿qué propiedades tiene esta W12 por 35? Tiene un área gruesa igual a 10.3 pulgadas cuadradas. Tiene un espesor, o perdón, un ancho de patín de 6.56 pulgadas. Tiene un peralte de 12.5 pulgadas y tiene un espesor de patín de 0.52 pulgadas. Entonces, ¿cuál va a ser mi primer chequeo? Bueno, mi primer chequeo va a ser la cedencia del área gruesa. Recuerden que en este caso necesito que phi, Pn, y este phi va a ser en tensión, es igual a 0.9, que eso es fino, por Fy por el área gruesa. Ok, entonces vamos a chequear. Dice que tenemos 0.9 por Fy, que serían 50 KSI, por el área gruesa, que serían 10.3 pulgadas cuadradas. Si hacemos esta operación, vamos a obtener 463.5 kips de capacidad en cedencia del área gruesa. Recuerden que mi demanda, voy a ponerlo por acá, mi PU tiene un valor de 332 kips. Significa que acá estamos bien, porque nuestra capacidad en cedencia del área gruesa es mayor que la demanda de 332. Pero no solo eso, también tenemos que chequear la fractura del área neta y esa es la que es un poco más complicada. Entonces, para ello necesitamos saber cuál es el área neta. Ahora, para este tipo de conexión, que pueden ver acá que no tengo ningún escalonado, simplemente tengo un arreglo, un patrón común en forma de fila sin escalonado, entonces la expresión se puede reducir a lo siguiente. Decimos que el área neta va a ser igual a el área gruesa menos 4 veces, porque tengo 4 pernos, el diámetro del agujero por el espesor del patín. ¿Por qué 4 veces? Bueno, porque les digo, tengo 4 pernos en una sola fila, ¿no? O sea, tengo una fila aquí y tengo otra fila aquí. Entonces tendría, si hago un corte en la sección, quiero decir, si hago un corte aquí, por ejemplo,
y examino a ese corte, o si hago un corte acá, por ejemplo, y examino a ese corte, o acá, por ejemplo, también, en donde sea que corte me voy a encontrar 4 agujeros de perno. Entonces lo que estoy diciendo es que por eso quiero el diámetro del perno, porque si quiero sacar esa área, tendría acá el diámetro del agujero, quiero decir, y acá tengo el espesor del patín. Entonces, eso me va a dar el área. Y como son 4 en una sola sección, entonces por eso tengo 4 veces, recuerden. Ahora, si sustituimos, vamos a tener lo siguiente. Tengo que el área gruesa son 10.3 pulgadas cuadradas menos 4 veces el diámetro del agujero. Estoy asumiendo que tengo 7 octavos de perno y eso lo tenemos en el enunciado del problema. Se lo voy a mostrar acá donde me dice utilizar perno de 7 octavos. ¿Ok? Y le tengo que sumar 1 octavo de pulgada. Recuerden por qué 1 octavo. Un 16 porque siempre el agujero es más grande que el perno, si no el perno no va a caber. Y otro, un 16, porque se tiene que restar el área que una vez que se taladre el agujero queda un área que está dañada y eso se toma igual a un 16 según la normativa. Ahora, por el espesor del patín, que sería 0.52 pulgadas. Y acá lo pueden ver, ¿no? 0.52 pulgadas. Ok. Entonces, esto me da un área neta de 8.22 pulgadas cuadradas. Ok, ¿qué me hace falta? Bueno, necesito el área efectiva. Para el área efectiva tengo que tomar en cuenta mis factores de corte diferido. Entonces, para este caso, recuerden de esta sección, este perfil W que está conectado en el patín superior y en el patín inferior, pero no está conectado en el alma, tengo que considerar al caso U2 y al caso U7. O sea, al caso 2 y al caso 7, quiero decir. Entonces, vamos al caso 2. Para el caso 2, necesito saber cuál es la longitud de la conexión. La longitud de la conexión son 8 pulgadas, porque 8 pulgadas, bueno, eso vamos acá y veamos. Ustedes pueden ver que desde el centroide de este agujero hasta el centroide del último agujero, si sumo, tengo 8 pulgadas. Y también necesito saber cuál es el centroide de esa conexión. Recuerden que tengo que encontrar, para el caso 2, para un perfil W necesito encontrar un WT equivalente, que va a ser lo mismo que el centroide en Y de un WT. Recuerden que este es un 12 por 35, entonces necesitamos un WT 6 por 17.5. Ok, eso lo podemos encontrar en el manual rápidamente. Ok, entonces acá tenemos el WT 17 por punto 5. Estas son sus propiedades de área, profundidad, sus propiedades, digamos, de dimensiones. Pero nosotros necesitamos las propiedades de sección. Entonces vamos a la siguiente página y buscamos, necesitamos de esta, necesitamos Y barra. Entonces vamos a buscar sobre esta columna. Vamos a bajar hasta el 17.5. Tenemos un Y barra de 1.30 pulgadas. Entonces decimos que esto es igual a 1.30 pulgadas. Esto significa que el U2, recuerden que la ecuación es la siguiente, sería 1 menos X barra de la conexión, que para este caso va a ser el Y barra de la sección WT, entre la longitud de la conexión. Entonces, vamos a sustituir, decimos 1 menos 1.30 pulgadas entre 8 pulgadas. Y eso me va a dar un total de 0.838. Y ese sería mi factor de corte diferido U2. Pero también tengo que revisar al caso 7, no solo a este caso, sino que también al caso 7, recuerden. En base a qué estoy haciendo esto, recuerden que la especificación nos muestra la siguiente tabla para los factores de corte diferido y nos dice que para este caso, ¿verdad? Para este miembro en tensión, que es un perfil W, aplica el caso número 2 y también aplica el caso número 7. Ustedes lo pueden revisar a detalle y de hecho lo expliqué a detalle en la clase anterior. Así que pueden volver a la clase anterior, la voy a dejar en la descripción del video para que puedan regresar y entonces pueden revisar ahí a detalle, ahí lo explico todo muy bien. Entonces no creo que sea necesario volver a explicar acá. Pero bueno, la idea es la siguiente, caso 2 y caso 7 aplica. Si recuerdan, el caso 7 dice que cuando tengo conectado el patín tengo que revisar a estas dos condiciones. Si el ancho del patín es mayor o igual que 2/3 del peralte de la sección, entonces U vale 0.9. Y si el ancho del patín es menor que 2/3 del peralte de la sección, entonces U vale 0.85. Y eso es lo que tengo que chequear ahora. Entonces BF acá, recuerden que de esta sección el BF son 6.56 pulgadas, por lo tanto 2/3 de D va a ser igual a 2/3 de, recuerden que es una sección W12 por 35 y su D es 12.5 pulgadas. Entonces esto va a dar igual a 8.33.
pulgadas. Entonces, en este caso, evidentemente, BF es menor que 2 tercios de D. Entonces, como BF es menor que 2 tercios de D, significa que U7, o el factor de corte diferido por el caso 7, es 0.85. Ahora, recuerden también que este caso 7 dice que si U también se calculó con el caso 2, entonces el valor más grande entre el caso 2 y el caso 7 se puede utilizar. Entonces, en este caso, como el valor más grande entre el caso 2 y el caso 7 es el caso 7, significa que U a utilizar va a ser igual a U7, que es igual a 0.85. Ok, entonces ahora finalmente podemos calcular la fractura del área neta. Recuerden que va a ser igual a 0.75 por FU por el área neta por el factor U de corte diferido. Entonces eso significa que tenemos 0.75 por 65 KSI, que el FU por el área neta, que son, acá lo calculamos, ¿no? 8.33 pulgadas, 8.33, perdón, 8.22 pulgadas cuadradas, quise decir, por 0.85. Y eso nos va a dar un total de 340.6 kips. Y como 340.6 kips es mayor que la demanda de 332 kips que tengo allá, o sea, no tanto, pero sí es mayor, entonces significa que estamos bien. Ok. Por último, ¿qué me hace falta chequear? Bueno, me hace falta chequear la eficiencia. Recuerden que lo hacemos de la siguiente manera. Tomamos la relación demanda PU entre la capacidad, y en este caso la capacidad es phi T PN o phi sub T PN, pero ¿de cuál? Bueno, del estado límite que tenga la menor capacidad, porque va a ser el que va a gobernar. En este caso va a ser fractura del área neta. Entonces tomamos 332 kips y dividimos entre 340.6 kip. Esto se elimina y me da un total de 0.975, lo que significa que tenemos un 97.5% de eficiencia y podemos utilizar una sección W12 por 35 sin ningún problema. Eso ha sido todo por la clase de hoy. Si les gustó el video, por favor denle like, suscríbanse a mi canal, que eso me ayudaría muchísimo. Si tienen cualquier duda, me la pueden dejar en la caja de comentarios. Recuerden que mi correo también está ahí siempre. Si tienen cualquier consulta, me pueden enviar un correo y siempre estoy abierto a ayudar. Y también, por favor, síganme en mis perfiles de Facebook, Entendiendo Estructura, y en mi perfil de LinkedIn, Eric Osorio. Una vez más, compartan este video, por favor, entre sus colegas de ingeniería civil, ingeniería estructural, ingeniería mecánica, inclusive que estén interesados en este tópico, que esa es la única manera en la que puedo seguir creciendo y puedo seguir subiendo material como este. Y bueno, ha sido un placer. Como les digo, eso ha sido todo por la clase de hoy. Hasta una próxima entrega. Chao.